VM Radio presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión de la Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Es un verdadero placer contar con todos ustedes en esta transmisión a través de la plataforma VM Radio. Me permito dar en este momento la palabra a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de la Licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales, quien nos dará un breve mensaje. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, para mí es muy grato darles la bienvenida a este segundo día de la jornada de la Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. El día de hoy, el tema que estamos tocando en esta conferencia, en esta mañana, que estamos convocando, toca uno de los temas fundamentales en la agenda de la política exterior mexicana: China, la oportunidad que compromete. Efectivamente, México se encuentra en la disyuntiva de diversificar sus relaciones con otras regiones, sobre todo de aquellas que tienen un acelerado crecimiento económico y que su influencia en el sistema internacional es decisiva. Por ello, es de suma importancia conocer cómo ha sido su ascenso, así como reconocer cuáles son sus fortalezas en el sistema internacional que está en transición. Agradecemos al maestro Carlos Enrique Jacome Muñoz por haber aceptado nuestra invitación. Estamos seguros de que enriquecerá enormemente la formación de nuestros futuros internacionalistas y abogados interesados en el tema. Sea usted bienvenido y bienvenidos todos. Excelente día. Muchísimas gracias por el mensaje, doctora Elvira. Y bueno, antes de presentar a nuestro distinguido invitado del día de hoy, solamente me gustaría recordar a nuestra amable audiencia cuál es nuestra dinámica de la sesión. Nuestro expositor el día de hoy estará charlando con nosotros alrededor de 40 a 45 minutos en su ponencia y ustedes tendrán la oportunidad de plantear cuantas preguntas consideren relevantes. Estaremos recabando sus preguntas a través del chat de la plataforma, entonces de verdad que los invitamos a participar de manera muy activa. También recuerden que en el chat de la plataforma les vamos a estar compartiendo un registro de asistencia que es muy importante requisitar. Pues bien, sin mayor preámbulo, me doy la oportunidad de presentarles a Carlos Enrique Jacome Muñoz. Voy a contarles un poquito quién es él. Él estudió la licenciatura en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, con beca de excelencia por diseño e implantación de un programa para el apoyo y crecimiento de pymes. Realizó asimismo una maestría en administración en la misma institución. Empresario desde 1985, actualmente es socio fundador de Grupo Fiso, donde ha iniciado y consolidado empresas en el área de envasaje y embalaje, inmobiliaria legal, bebidas y alimentos y capacitación. Profesor también de cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey desde 1990, impartiendo cátedras de administración de pequeñas empresas, empresas familiares y liderazgo de emprendimiento en México, Costa Rica y China. En combinación con la docencia y la generación de empresas, ha diseñado la metodología FEPE, Factibilidad, Ética, Permanencia y Escalabilidad. Metodología de formación que se ha propuesto y utilizado durante 5 años en los programas de verano al Tecnológico de Monterrey en Shanghai, China, y en 2019 a la Red de Universidades Anáhuac, Unitec, y a la Maestría de Emprendimiento de la Escuela de Graduados del TEC de Monterrey. Cuenta con un equipo profesional de trabajo para el diseño e implementación de experiencias de aprendizajes basadas en competencia con el apoyo de guías instruccionales. Adelante, maestro, es un placer contar con su participación. Diana, muchas gracias. Elvira, muchas gracias. Alberto, allá atrás de cámaras. Pues un gusto estar con ustedes. Desde que me invitó la doctora Elvira, me apasionó el tema y lo hablábamos ahorita antes de salir al aire con ustedes, porque creo que si alguien está llamado a China, es precisamente todos los licenciados en Relaciones Internacionales, todos los abogados, porque es un tema que está cambiando el mundo. Y el objetivo de esta reunión es, pues, lo que me gustaría llevarme al final, es contagiarles de esa pasión que descubrí yo en China cuando empecé a viajar en 2014. Es un país apasionante, que ahorita lo vamos a ver en la presentación. No surgió ayer, como muchos malinterpretan, por ese tropiezo que tuvo en el siglo XX. Es literalmente, lo decimos mucho como cliché, pero es realmente una cultura milenaria. Y les guste o no, a todos los veinteañeros que me están oyendo,
China va a impactar su vida profesional como no pasó en el siglo XX o en las 2 primeras décadas de este siglo. Lo va a hacer de una manera brutal por todo lo que se está gestando y es lo que quiero que se lleven el día de hoy en esta presentación. China ya está cambiando el mundo, ya lo ha cambiado, simplemente ahorita fueron los cimientos y creo que no se ha visto, pero lo más importante cuando recibo a la gente allá en China, en particular en Shanghai, que hemos trabajado, no alcanza a dimensionar en esa estructura de capitalismo lo que está pasando atrás. Y voy a poner un ejemplo muy puntual antes de iniciar la presentación para que vean la estructura. Tiene fama, China lo está quitando a pasos agigantados, pero pues de corrupción o de trance, etcétera, y ha sido, con el actual régimen de Xi Jinping, quitar esa parte y su modo legal está funcionando. Y eso va para todos los abogados. Es algo fundamental, pues yo lo aprendí, yo no soy abogado, soy licenciado en mercadotecnia, pero cuando descubrí ya lo que es el legalismo, que es su base de derecho, cuando uno viene de la parte romana y de la parte del código napoleónico, ustedes sabrán mejor cómo decirme toda esa parte legal, pero cuando veo toda esa diferencia de legalismo y veo, les recomiendo mucho un libro de Luis de la Calle que se llama La economía de la extorsión, que es en la que estamos basados tristemente en el mundo hispano, en especial en México, que es lo que nos atañe, esa cultura de la extorsión que estamos. Y el ejemplo que les quiero llevar para abrir boca y vean el mundo que vamos a descubrir ahorita en esta presentación, una profesora le pregunta a uno de los expositores chinos, cuando estábamos allá, le dice, oye, ¿y ustedes cómo atacan la corrupción? Y la respuesta del chino le dice, oye, pues no, yo no hago nada de tranza. ¿Cómo no? Pues para operar sabemos que aquí se hacen cosas ilegales, ¿no? Yo no hago nada. Contrato a una empresa que lo haga. Entonces, bueno, fue un motivo de burla incluso en la universidad. Y que es, bueno, pues yo no puedo ser honesto porque entonces yo no soy asesino porque mate a alguien que mate. Y se llevó a cabo un debate muy interesante. Y en eso vimos esa estructura en lo que les quiero llevar con este libro de Luis de la Calle, de la economía de la extorsión. Luis a mí me sorprendió, tuve la oportunidad de hablar con él sobre su libro y dice que el problema en México no es la extorsión, sino el monopolio de la extorsión, que solamente lo ejercen algunos. Bueno, fue interesante la discusión, se los dejo, no lo vamos a resolver hoy que vamos a hablar de China, pero dice, el punto es que si hubiera empresas que hicieran esa gestión que tiene el monopolio los extorsionadores sería otra cosa. Y esto que parece tan disímbolo se los comparto porque es lo que funciona en China. Ellos tienen regulada la extorsión, controlada y cada vez más estandarizada, por así decirlo. Entonces, ese adjetivo se los dejo en la parte de relaciones internacionales y derecho porque hay mucho que se puede discutir y entender e interpretar de lo que está pasando ahí. Pero bueno, ya entrando en materia de lo que es hoy la presentación, perdón, antes de entrar en materia, una segunda experiencia para esto. Andrés, en 2014, un joven como ustedes ahorita, vaya y en esa irreverencia que da la juventud, estábamos en Deloitte. Deloitte es uno de los más importantes despachos a nivel mundial y el más grande Deloitte está en Shanghai. Le comenta, ante todo ese glamour de un despacho de ese nivel, le comenta a la china que nos estaba haciendo la presentación, Lisa, le dice, oye Lisa, claro que sí, ustedes pueden decir que todo esto que tienen, que nos presentaron de la grandeza de su economía, pero pues casi hacen trampa porque no hay libertad. Ustedes son un país socialista y todo está obligado y forzado. Y yo dije, no, hombre, aquí nos van a correr ahorita del despacho de Deloitte, en el piso 700 de un edificio increíble. Se acerca con esa calma oriental que tienen en China, le pone la mano en el hombro a Andrés y le dice, ¿y tú crees que en México ustedes son libres? Creo que te hace falta venir más a China. Y ahí explotó mi mente porque dije, ¿qué está pasando acá? Y me ha costado, que es el análisis que les invito a ustedes como futuros internacionalistas, como futuros abogados, que se cuestionen desde ese fundamento, ¿no? Desde si realmente somos libres y tanto criticamos a China. Y bueno, les dejo algo simplemente aquí sobre la mesa, es ¿quién tiene más libertad? ¿Alguien que está bien comido o alguien que se está muriendo de hambre? Cuando China acaba de eliminar la extrema pobreza, por poner un ejemplo. Entonces, con estas dos reflexiones, lo que les quiero contagiar es el fenómeno que está pasando en China. Más allá de ser jueces,
que creo que es el principal problema que yo me he enfrentado cuando regreso al mundo hispano, es que todo el mundo se cree juez y sin conocimiento, que eso no se le puede permitir a universitarios como ustedes, sin fundamento, hacen comentarios simples y vanos de lo que está pasando en China cuando tienen demasiado fondo en la parte internacional y legal ese fenómeno que está pasando allá. Entonces sí los invito y les reto a que si van a hacer un análisis, para empezar, no juzguen, si van a hacer un análisis, lo hagan con conocimiento, con fundamento de lo que está pasando y les garantizo, se los digo en carne propia, que se van a apasionar de ese fenómeno que se está viviendo allá. Entonces, por eso es el tema de hoy, que se lo propuse a la doctora Elvira, China, la oportunidad que compromete. ¿Y por qué es una oportunidad que los compromete a ustedes? Yo me gradué en mayo de 1990. En los 80 se conoció como la década perdida. ¿Qué quiere decir una década perdida? Que así como estaba la población, la riqueza en 1980 en México, estaba la misma generación de riqueza que en 1990, pero con un 25% más de población. Entonces, no pasó nada. Si se hubieran dormido el 1 de enero de 1980 y despertaron el 1 de enero de 1990, económicamente se hubiera repartido más lo que había. Por eso le llamó década perdida. Yo soy el menor de 7 hermanos. Y bueno, mis hermanos batallaron mucho cuando se graduaron en esa década perdida. Y yo tuve la diferencia que en los 90 hubo un boom de crecimiento muy importante en México. ¿Por qué se los digo? Porque el boom que está habiendo ahorita de crecimiento económico en el mundo lo está generando China. Y las oportunidades que tuvieron los jóvenes en los 80s, en los 90s, incluso 2000, no tiene nada que ver con la oportunidad que está generando ese motor que está dando China. Entonces, como les decía, les guste o no, de una manera u otra, esto va a impactar porque estos últimos 40 años, en especial los últimos 20, pues se construyó en el cimiento de este gran edificio que es lo que ustedes van a empezar a ver. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quiero compartir con ustedes ahora? Alberto, si me ayudas con la siguiente pantalla. China es una amenaza. ¿Y por qué le llamo a esto que sí es una oportunidad o crisis? Bueno, pues hay de dos. Quien lo quiere ver como una oportunidad, lo quiere ver como una crisis. Me encuentro mucho con empresarios, con universitarios, con académicos que lo ven como una crisis, que juzgan, que ven el lado malo. Y otra vez invito a la proporcionalidad en este caso. 1.400 millones, la nación más habitada del mundo, lo que ha logrado en los 20 años es extraordinario. ¿Tiene errores? Por supuesto que tiene errores, pero me encantaría tener esos errores hablando como nación para tener los beneficios que han tenido. Entonces, aquí es la primera que les dejo en la mesa. Me encantará que al final de esta plática del día de hoy ustedes lo vean como una oportunidad y no como una crisis que se está viviendo. ¿China es una amenaza? Sí, yo diría que es una gran amenaza a viejas estructuras que se están rompiendo. Es una amenaza a un modelo económico que ya caducó, ya prescribió, que se los pongo así de simple, estamos hablando de la parte humana, pero lo voy a poner duro en números. Los últimos 500 años, el modelo económico, por así decirlo, si me permiten la expresión, de Occidente, lo que llamamos Occidente, que es Europa, y luego se suma Estados Unidos y Canadá principalmente, su modelo económico fue el abasto de materias primas de los países del sur, África, Latinoamérica o incluso Asia, el mantenimiento de la pobreza para tener mano de obra barata y para hacer sus movimientos políticos. Esa dinámica es la que ha prevalecido en 500 años. Llega ahorita China y sin ser humanista, China dice, no, pues mi modelo es otro, es que los pobres dejen de ser pobres y es el crecimiento de la clase media. Y eso es lo que está confrontando estos dos modelos de una manera tan impactante. No les gusta, que no entienden ahorita, me gusta mucho una frase que dice que si tu única herramienta es el martillo, todas las soluciones las ves como clavos. Y Estados Unidos en particular, seguido de Europa y Canadá no queda exento, se suman incluso a Australia, pues su herramienta es el uso militar. Y todo lo quieren hacer a través de la presencia militar y de la imposición de una mal llamada democracia. Eso es lo que se está evidenciando ahorita y es apasionante. No, insisto, no nos metamos en juicios, es apasionante y veamos lo que está pasando con Afganistán. 20 años de presencia militar con un costo brutal y de vidas, que es lo más importante,
pues no pasó nada. Y está ahora peor que hace 20 años, mucho peor. Afganistán hace 25 estaba bien, en lo que cabe, y no esta intromisión tan absurda que se ha hecho. Y no queda lejos Siria, que también está levantando la mano y pidiendo a los Estados Unidos que ya los deje en paz. Entonces, eso es donde China está amenazando, y lo vamos a ver ahorita el cómo lo está haciendo. Nuestra libertad, como les comentaba en este comentario de Andrés, uno de nuestros primeros jóvenes que llevamos a China universitario, bueno, pues creo que es un buen momento que les dejo a ustedes como ejercicio, que nos replantemos qué tan libres realmente somos, con una gran desinformación que hay intencionada. Otra nota que les dejo ahí, cuestionense lo que es la leyenda negra y cómo se ha distorsionado nuestra historia para hacernos ver como víctimas y perdedores, cuando somos grandes triunfadores y llegamos a ser parte de uno de los imperios más importantes que ha habido en la historia, el primer imperio global. Nuestra lengua es la más hablada en el mundo, por ejemplo, me sorprende que no lo sabemos. Fuimos la primera lengua global del mundo, y a nivel negocio, a nivel trabajo, el tener la lengua española es una gran ventaja competitiva. Hablamos mucha más gente español que inglés, si no se diga francés o alemán, ¿no? Y si bien el mandarín en la escuela es el idioma más hablado del mundo, está acotado solamente a China, y obviamente no es tan fácil. Entonces tenemos un idioma muy importante que, para empezar, se nos ha hecho creer que no lo es, ¿no? Y así como eso, les puedo dejar varias reflexiones para que ustedes lo interpreten y lo analicen sobre todo. Y el siguiente punto que vamos a ver acá es nuestro modelo económico versus el socialismo con características especiales. Así se define China en los últimos años. Tienen un socialismo con características especiales, que es cuando vemos ese capitalismo tan boyante que está avanzando de una manera implacable, versus nuestro modelo económico que pues está quebrantado, que nos tenemos que reinventar. Y llámese desde una Alemania, ahorita con la salida de Merkel, Donald Trump, una entrada de Biden, está pasando en Canadá. Estamos en una época de crisis muy, muy importante. Pasando al término positivo, nos estamos reinventando, y creo que ese desorden que puso China con un socialismo de características especiales no es para que lo copiemos, pero sí para que nos replanteemos nuestro propio modelo y qué está funcionando y qué es real. Y creo que la pregunta más importante, ¿qué es una verdadera democracia? ¿Cuándo realmente la gente opina con conocimiento o cuándo opina manipulada? Y la educación juega un papel muy, muy importante. Y el último punto es nuestra democracia versus la representatividad en China, que está basada en la meritocracia. Entonces, un último punto que les dejo en esta apertura es China no la podemos ver, y creo que es el último gran error que les comparto para que no lo cometan, como una foto, como algo estático, como estamos acostumbrados a ver una Alemania, una Francia, un Estados Unidos, que traen ya una estabilidad. China se está reinventando día con día. Su educación sigue creciendo, su economía sigue creciendo. Entonces, la China de hoy no tiene nada que ver con la de hace 2 años, o la de hace 1 año, o incluso la de principios de este año. Si bien ha habido falta de libertades, eso creo que está evolucionando de una manera muy importante. Creo que la representatividad que está dando el Partido Comunista está funcionando, y eso les invito a que ustedes lo analicen, y ojalá algún día lo podamos compartir, pero no es tan simple como se ve de decir bueno, malo, blanco, negro. Hay mucho que hacer, y también vernos a nosotros, si realmente lo que vivimos es una libertad y una democracia, o qué tan manipulada o sesgada está. Son reflexiones que nos hace ver China hoy en día. La siguiente, por favor, Alberto. Un poquito también para entender qué es China en su vida profesional, creo que es básico, y esto para abrir boca, y me encantará pronto verlos en China conociendo más esto. China se define como la nación central. Literalmente se ven como vemos curiosamente nosotros, como el ombligo de la luna, el centro. Ellos tienen ese reconocimiento de esa importancia histórica y de ser un eje que lo reconoce. Se llevaron dos décadas de estudio, 15 años de estudio, y bueno, ya oficialmente China emitió que tiene 5.800 años su cultura. Entonces, cuando escuchamos de algunas personas decir, pues, cultura milenaria, cuando ha habido interrupciones, y no le quito su mérito a todas las culturas que ha habido, pero cuando hablas de 5.800 años, yo el único pueblo que he encontrado en esa similitud, que también se los dejo como análisis importante, es el pueblo judío, que tiene un punto de unión con una teocracia, con una religión que les ha dado esa continuidad durante miles de años.
pero China, sin tener un pilar teológico, se ha mantenido, en particular en los últimos 2000 años, que es como China, pues es una de las naciones más antiguas y fuertes en ese sentido. Entonces ahí realmente estamos hablando de un linaje, de una parte ancestral muy importante. La China actual como tal se funda el 1 de octubre, este viernes va a cumplir 72 años, de 1949. Y aquí dijo una frase muy importante que a mí me encanta en lo particular, y lo llevamos a un programa que tenemos nosotros, que se llama, dijo Mao, China está de pie. Y eso para mí tiene una reflexión muy importante, porque nos levantamos, y les comparto una reflexión brutal de esas interesantes que se hacen. Viene un amigo empresario exitoso, banquero, actualmente tiene 40 años, en ese entonces tenía 36, 37 cuando vino a México, y me preguntó, se los dejo también como análisis. Me dijo, Carlos, ¿por qué vino a dar clases aquí de maestría? Me dice, Carlos, ¿por qué si tienen esta nación con esa riqueza, su gente, su bono poblacional, la juventud, vio la dinámica y energía que tenemos en nuestro país? ¿Por qué no son ricos? ¿Por qué no son prósperos? ¿Por qué están batallando? Dije, Dios mío, entre el inglés y el chino, ¿cómo le explico a este hombre? Y le dije, porque vivimos avergonzados de nosotros. Y le brillaron sus ojitos, se le agrandaron sus ojos, y me dice, Carlos, tienes toda la razón. Fíjense lo importante que les voy a comentar. Él me dijo, oye, en el momento que China, nosotros los chinos, dejamos de estar avergonzados de nosotros, nos empezamos a sentir orgullosos de quiénes somos, empezamos a ser la nación próspera que somos ahora. Se los dejo simplemente ahí como reflexión. Por eso es tan importante esa frase de que China está de pie, porque está listo hay unos, que se los dejo también de tarea, los 100 años de humillación que perpetraron contra ellos los ingleses, los holandeses, los franceses, de una manera brutal. Entonces, ese China está de pie es muy importante. Lanzamos nuestro programa, y en el primer programa hace año y medio, yo le decía al auditorio, pues les invito a que como China también nosotros nos pongamos de pie, y mucha gente cuando esto dijo, sí estamos listos, ¿no? Y es un reto interesante. Y lo que es ese socialismo con características propias, creo que ustedes como internacionalistas, como abogados, es muy importante analizar qué sí está funcionando, e insisto, no tengamos ese sesgo de la pastilla, la píldora que nos dieron de que la democracia tiene que ser con esas características, y si no lo eres, pues intervengo, te quito, te conquisto, te pongo una bomba, pregúntenle a Chile, hago 20,000 intervenciones. Es un socialismo con características propias que sigue evolucionando día con día, y que está dando resultados, que para mí es lo más importante que les quiero compartir, está dando resultados. La siguiente, por favor, Alberto. En estas 2 décadas, ustedes están chavos porque pues, tienen 2 décadas de edad, pero históricamente es nada. Yo se los digo ya a mis 55, 2 décadas no es nada. Vean en esta gráfica, hace 20 años, el PIB per cápita de China junto con el de México estábamos igual. O sea, vean, hace 20 años que es nada, económicamente estábamos en casi igualdad de circunstancias. Y vean el abismo que había entre la economía china y la de Estados Unidos. Y para 2020, el año pasado, pues ya le está pisando los talones China a Estados Unidos, y ya está muy lejos, tristemente, de nosotros. ¿Con qué me quedo con esta gráfica? Si nos lo proponemos como nación, lo podemos hacer. Lo hemos hecho. En los 90 tuvimos un brinco muy importante. No lo dicen, lamentablemente. Creo que hay cierta intención. En 2008 llegamos a ser la 8ª economía del mundo. O sea, hace 12, 13 años llegamos a ser la 8ª economía. Ahorita somos la 15ª. Entonces, tenemos todo el talento para ser una nación próspera, rica. Lo hemos sido. En 1800 éramos la nación más próspera del mundo, mejor que Europa, cualquier parte del mundo. Lo fuimos hace 200 años. Lo podemos volver a hacer, pero hay que volver a retomar nuestro valor histórico. Entonces, aquí está una prueba para que vean cómo en 20 años una nación que deja de estar avergonzada, que se decide, puede hacer las transformaciones que está haciendo. La siguiente, por favor, Alberto. Y otro punto, ¿cuál es el lugar de China en la historia? Entonces, tenemos la inercia social de esa China pobre que hubo en el siglo XX, pues pensar que así fue China. Tenemos la frase de pues, chino cochino, te engañé como un chino, o sea, muchas cosas lamentablemente despectivas. Y la gran revelación que les quiero compartir
Aquí está hablando de 2000 años, son más, pero bueno, vamos a hacerlo en esta gráfica de 2000 años de historia. La parte de abajo, si ustedes ven, en 2000 años la nación dominante en el mundo ha sido China y seguido o compartido con la India. Entonces, realmente imperios como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, históricamente tienen poca presencia. La inercia de dominio, de fuerza que ha tenido China es muy importante y explico la palabra dominio, porque no es un dominio al que tristemente tenemos histórica de voy, te elimino, te corto, te quito, te mato, lo que sea, ¿no? Ellos han sabido interactuar. Creo que tienen problemas internos, pero fuera de su propio territorio, de la nación del centro, que se consolidó hace 2000 años, no son un pueblo invasivo. Entonces, vean cómo viene esa inercia de 2000 años y cómo otra vez va para arriba. Mi apuesta personal, por lo que se está viendo, hay la discusión. El FMI lo corrigió en 2015, de acuerdo a los indicadores. Hoy por hoy China ya es la nación más rica del mundo. Depende cómo obviamente los indicadores favorecen más a Occidente. Yo por sentido común se los diría, Estados Unidos tiene una población de 380, 300 y pico millones de habitantes. Solamente la clase media de China es de 400 millones, más de 400 millones. Entonces, es sentido común. 400 millones de clase media contra 380, 100 millones de multimillonarios contra 10 o 15, esa proporción en tan poco tiempo, simplemente proyectenla en esta década que estamos viviendo y es donde les invito a que se sumen, porque pues los primeros van a pegar 2 veces, que es lo que está pasando en esa inercia de 2000 años que les presento en esta gráfica. La siguiente, Alberta, por favor. La libertad de China versus nuestra libertad. ¿Qué es la gran herramienta? Me sorprendió y me gustaría escucharlos ahorita al final. Les invito a que se animen. Cuando empecé a regresar a China en 2014, pues había esa crítica de, pues no hay democracia, son comunistas, son malos, esa versión que tenemos de Venezuela, de Cuba, también no les quito su propia responsabilidad, pero también manipulada, pues es lo que permeaba. Y en una plática en 2014 me decían, oye, es que China está a punto, es una burbuja, está a punto de reventar y todo esto se va a caer. Y desde que yo estoy yendo a China están vaticinando la caída de China y yo veo todo lo contrario. Y mi respuesta fue ante un abogado, precisamente, en el auditorio, y le dije, mira, por sentido común, otra vez, yo veo una sociedad basada en trabajo, en educación y en trabajar. Y tanto un individuo como una nación que base todo en educarse y en trabajar, no veo que lo pueda tomar. Y un mismo abogado, todavía el año pasado, volvió a hacer la reflexión, dijo, bueno, es que, quitando mérito, Xi Jinping tiene un liderazgo particular, pero cuando muera Xi Jinping esto va a ser lo mismo. Que pues yo no veo porque veo una sociedad educándose permanentemente y trabajando. Entonces su educación está basada en 3 puntos. Disciplina, que es lo que les invito a que ustedes tomen como universitarios. Una disciplina brutal de trabajo, de estudio, etc. El segundo, el respeto al profesor. Yo todavía he sido empresario, mi parte académica es un complemento que a veces doy, ahorita tiene 2 años que no doy clase, pero el llegar yo a China como profesor me abrió todas las puertas por el respeto que se le tiene a un académico. Es la figura más importante en la sociedad o de las más importantes en la sociedad, que el día que rescatemos aquí en México el respeto a los profesores, la autoridad que debe tener el profesor, otra vez va a ser las cosas. Vivimos otra vez en este mundo de cabeza que estamos viviendo, que vemos desde primaria y secundaria. Espero que no hayan sido ustedes que me están escuchando, pues cómo se ningunea a los profesores, cómo se les falta el respeto, cómo no se les sigue, cuando ya el profesor es una autoridad, es una institución que se debe de respetar. Y el tercer punto es una inversión. Tiene una inversión brutal en la educación, 5 o 6% del PIB, si bien recuerdo, se los dejo para que ustedes lo revisen. Entonces, están invirtiendo en educación, se está respetando la institución del profesor, obviamente no cualquiera puede ser profesor, eso se gana también, y una disciplina. Eso para mí, eso es lo que da la verdadera libertad, el conocimiento. No como nosotros que tenemos una distorsión histórica, por ejemplo. Toda la historia que nos contaron de nuestro país, les diría que es una gran mentira. Desde ahí, ¿cómo puedo ser libre si mi propia historia está falseada? Entonces, ahí hay la educación, no podemos hablar después de libertad
Si mi voto cuando voy, que me considero un gran demócrata y que vivo una libertad de democracia, si no tengo realmente la preparación y la visión y la conciencia de saber por qué y para quién voto y darle seguimiento a ese voto. No nada más es un acto de que lo hago, sino es una corresponsabilidad. Todo eso lo da la educación. Es donde yo soy muy optimista por todos los cuestionamientos que se hacen con China, que si bien es cierto, estoy de acuerdo, tienen graves problemas, pero la gente se sigue educando. Y un punto, les comparto la broma que había en los 80s, principios de los 90, para criticar a Cuba, que decían que cómo se llamaba una orquesta sinfónica cubana cuando regresaba de una gira por el mundo, y se llamaba Trío, porque todos los demás habían huido y se quedaban refugiados en los diferentes países que iban. Eso era lo que siempre ha pasado. Vean ahorita cómo están escapando de Venezuela, cómo están escapando de Cuba, cómo están escapando de Haití, de Nicaragua, etcétera. Y China ya lo quitó, hace años ya. Ahorita hay 400,000 alumnos que se están formando en el exterior, principalmente universitarios. Y yo veo a chinos, amigos, que yo tengo la oportunidad de hacer por allá, están orgullosos de regresar a su país, no están pensando en irse o fuga de cerebros o como está pasando. Vean el sur de Estados Unidos, cuánto talentoso mexicano se va y no está ayudando a colaborar en su país, que es otro tema importante. Y para cerrar el punto de la libertad basada en la educación, el 99.8, o sea, el 100% de todos los menores de 15 años va a la escuela. Entonces, ese grado, esa base, creo que habla por sí solo del un cimiento que puede ser la libertad, que como dicen, la verdad os hará libres. Bueno, pues el conocimiento te da la libertad y creo que aquí está basado el punto. El siguiente, Alberto, por favor. Patentes para los abogados, que es mi gran recomendación. En el año 2020 ya superó por mucho a Estados Unidos, que era el líder, durante décadas lo ha sido, 275,900 solicitudes de patente. La cifra, jamás en la historia ha habido esto. Estamos hablando de un año de pandemia. Su crecimiento está siendo del 16% anual versus el 3% de Estados Unidos. Y otra vez les comparto esta brecha generacional. En los 90s, la amenaza para Estados Unidos era Japón. Y se empezó a cuestionar que Japón está creciendo mucho. Japón, para que se den una idea, desde la Segunda Guerra Mundial está acotado, pues por su belicismo, a que no puede tener más del 3% de su PIB invertido en el ejército, en la parte militar. 3% del PIB. Dijeron, tú, como sabemos cómo eres Japón, por acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, jamás vas a poder invertir en tu ejército más del 3% de tu PIB. Pero en los 90s empezó a ser tan grande el PIB, a homologarse con el de Estados Unidos, que el 3% pues era muchísimo dinero. Entonces empezó a haber temor, como la mayoría de China, lo empezaba a ver de Japón. Y un profesor de la maestría, estábamos discutiendo esto, y dijo algo fundamental que es a lo que les quiero llevar. Dijo, Japón jamás va a poder tener el liderazgo mundial porque no tiene las patentes. Todo lo que quiere hacer, en ese entonces era Sony, por ponerles un ejemplo, todo el conocimiento lo tiene Estados Unidos y tienen que pagar las patentes allá. Entonces no lo va a hacer. Por eso valoro tanto que esta realmente la esencia de esta guerra comercial, por eso les hablé antes de la educación, esta guerra realmente es una guerra de conocimiento. No es militar ni es económica, es una guerra del conocimiento. Y China lo sabe perfectamente en esa paz milenaria, en esa inercia milenaria que tiene, que es su principal activo, y está apostando todo al conocimiento. Y es por eso que ven esa barbaridad de 275,900 solicitudes de patente. Están produciendo conocimiento a lo bruto. Entonces realmente se están volviendo ese cerebro del mundo que ante eso, otra vez, y ven los porcentajes de crecimiento, es cuestión de años, ya no de décadas, que va a tener ese control basado en la educación y en el conocimiento que está pasando allá. Y para los abogados yo les diría, hay una oportunidad brutal en todo lo que va a ser este ámbito de propiedad intelectual, de patentes, las empresas chinas que vengan aquí a registrarse, a constituirse, tienen un horizonte tan promisorio todos los abogados en este boom que empieza desde las patentes y la inversión extranjera china en el mundo, que van a tener, Dios mediante, trabajo para aventar para arriba. La siguiente, Alberto, por favor. Y me atrevo para los internacionalistas a hablarles de política pública. La nueva ruta de la seda es la mayor iniciativa en la historia de la humanidad de política pública. Intencionalmente, manipulando, si me permiten la agresividad, le llaman la nueva ruta
porque se lo quiere apropiar China, que tiene un gran derecho de autor, por así decirlo, pero la ruta de la seda no solamente es de ellos, es de Pakistán, es de los países árabes, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos se quieren ser los promotores y es su gran manera de internacionalizarse, de entrar al mundo. Y su herramienta es a través de la infraestructura. Y otra vez aquí es donde soy muy optimista. Les pongo un ejemplo, 2016, si bien recuerdo, me invitaron a dar una conferencia en Aguascalientes y en 2016, justo cuando en 2008 llegamos a ser la 8ª economía del mundo, economistas prestigiados, incluso algunos Nobel, empezaron a hablar que para el 2000, que en 10 años, 15 años, México podía pasar a ser la quinta economía del mundo. Y dije, chicos, ¿qué están viendo que yo no veo para decir somos pasar a dar ese brinco? O sea, estar hablando de la economía número 5 es una barbaridad, pero llegamos a estar en la 8ª, tampoco es algo absurdo. Y ahí mismo en esa plática en Aguascalientes hice esa reflexión que les hago ver. ¿Cómo es posible que la 15ª que somos ahorita, la 13ª, en ese entonces la 8ª economía del mundo, no tenga una red ferroviaria? Nuestra red ferroviaria es la que heredamos del Porfiriato. ¿Cómo es posible que una economía tan fuerte y tan próspera no tenga infraestructura ferroviaria? Yo vivo ahorita en la ciudad de Guadalajara, que es lo que tienen aquí atrás. Imagínense que yo pudiera tomar un tren y estar en 1 hora, 2 horas en la Ciudad de México. Que pudiera vivir en Querétaro y trabajar en la Ciudad de México. Que pudiera vivir en Acapulco y trabajar en la Ciudad de México o viceversa. Imagínense el sector inmobiliario cómo repuntaría, la transportación de mercancías. Entonces, es absurdo, se los dejo ahí simplemente también sobre la mesa, que chequen los acuerdos de Bucareli, que están cumpliendo 100 años. ¿Por qué México no tiene una red ferroviaria cuando existe la tecnología? Simplemente hacer una inversión ahorita en infraestructura a nivel nacional, de conectarnos no solamente a México, con Centro y Sudamérica, haría un boom económico espectacular, que eso nos permitiría dar ese salto cuántico. China ya lo vio, y su manera de empezar a hacerlo como lo está haciendo en África, como lo está haciendo con Pakistán, por ejemplo, como lo ha hecho con Irán, es a través de infraestructura. En esta experiencia que les comparto, en ese orden, dicho por un exsecretario de la Defensa de Estados Unidos, era cómo iban a ir tumbando a Estados Unidos las naciones petroleras, y la última era Irán, después de Siria. Y ya Estados Unidos no lo pudo hacer en Irán, porque China invirtió $40,000 millones en infraestructura en Irán, y está conectado Irán con China vía ferroviaria. Entonces, cuando Estados Unidos dijo, ay, pues ahora vamos por Irán, China dijo, ¿qué quieres, papá? Yo no te voy a dejar que mis $40,000 millones se pierdan, porque ahora tú quieres jugar a la democracia en Irán. Y ese equilibrio, se los dejo a los internacionalistas para que lo interpreten, es lo que pueden hacer. Y esta ruta de la seda va a transporte, tecnologías de la información, la ruta de la salud, la ruta espacial para el dominio del espacio, de la Antártida, por ejemplo. Hay una inmensidad de cosas que ustedes pueden ver e interpretar en esa ruta de la seda, pero su sello es infraestructura, es inversión. Eso, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, cuestión legal, ahí ustedes tienen otra vez un universo que interpretar y que saber aprovechar, que si ustedes aprenden a hablar mandarín, se conectan con lo que está pasando allá, les auguro un éxito profesional y una abundancia en su carrera profesional impresionante, ¿no? La siguiente, Alberto, por favor. ¿Qué oportunidades tenemos? Ya me gustaría escucharlos en las preguntas. Creo que esto lo va a hacer más enriquecedor. Como les decía al principio, crisis u oportunidad. Esta frase me ha gustado mucho porque dicen que en una época de crisis solamente hay 2 tipos de personas, los que consumen los Kleenex o los que lo venden. Y aquí yo los invito a que se sumen a la gran mayoría que está criticando a China, que habla de lo mal, de los uigures y que la falta de libertad y la democracia, etcétera, etcétera, sin conocimiento, o se sumen a esto, que eso no lo va a cambiar, ojalá sirviera de algo eso, y se pongan a ser parte de esta aventura que está vendiendo China al mundo, cómo saberla interpretar y hacerlo mejor para nuestro país. Yo los reto a ustedes, que son el menos del 1% de la población de este país que tiene acceso a la universidad. Esa es una oportunidad que compromete, haciendo énfasis en la plática del día de hoy. Si ustedes, que son menos del 1%, no saben tratar con dignidad esa oportunidad que tienen de ser la base intelectual de este país,
y actúan en consecuencia, haciendo realmente un cambio, siendo propositivos, haciendo ganas, siendo libres, tomando decisión de su vida, pues hay poca oportunidad. Y si lo hacen, es donde yo sí me atrevo a creer, porque lo he visto, que ese 1% de la población, estoy seguro, puede hacer que pasemos a ser la octava y la quinta economía del mundo en los próximos 30 años, si asumimos esa responsabilidad, si asumimos ese protagonismo que les da ser la base intelectual. Ser el 1% de la población que tiene acceso a la universidad, como ustedes están en una universidad digna, de las mejores, bien preparados, con esa estructura que les permite hacerlo, no lo toman como una oportunidad, va a ser un enorme desperdicio, pero sobre todo una enorme irresponsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el éxito de China? Lo fue de Estados Unidos a mediados del siglo XX y lo es de cualquier país. ¿Qué es lo que quita la desigualdad? Es el fortalecimiento de la clase media. Ustedes como internacionalistas, como abogados, todos creo tenemos que trabajar desde nuestra trinchera en fortalecer la clase media. Es realmente la que ataca la pobreza, la que quita la desigualdad, la que participa en la educación, en la formación, y es la base que paga impuestos, la que genera la riqueza de un país. Si nosotros nos sumamos al modelo de negocio de China, que lo que busca es el fortalecimiento de las clases medias para su modelo económico, creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Y para terminar, antes de pasar con lo que son las preguntas, les invito de verdad a descubrir nuestra verdadera historia. Quitando las partes de víctima y de emociones, somos parte de un mundo hispano que otra vez está llamado a hacerlo, y se los dejo esto como reflexión. Yo en esos más de 30 años de estar en el mundo de los negocios, pues he tenido la oportunidad de tener buenos contactos, buenos amigos, incluso con franceses, con ingleses, con alemanes, pero la barrera del idioma y la cultural sigue siendo muy fuerte. Y ahorita con nuestra empresa que estamos llevando a empresarios y universitarios a formarse a China, estamos creciendo nuestro negocio en el mundo hispano. Y se suma, ayer dimos la bienvenida a nuestra marca que se llama Weilai en España, lo vamos a dar estos próximos días en Argentina, y la manera en que podemos hacer negocio entre los hispanos, que yo veo la misma diferencia entre España y Argentina, que la veo con alguien de Nuevo León o alguien de Tabasco. Tenemos una afinidad y unas raíces tan particulares que, insisto, hace apenas 200 años éramos el mayor imperio del mundo donde no se metía el sol. Tuvimos la primera moneda global, la primera lengua global, el avance científico que tuvimos. Hay tantas cosas que han enterrado de nuestra historia y la han malversado, malinterpretado, que les invito a que lo descubran. Porque hay tanto que ver de aquí para adelante para que realmente nos sintamos orgullosos de lo que viene. Y eso creo que ustedes en sus dos carreras, que es el tema de este congreso, tienen mucho que aportar a los demás. Los demás están más en la parte operativa, cómo hago el negocio, cómo me aplico, pero creo que ustedes como faros, como directriz, tienen una gran responsabilidad. La siguiente, Alberto, por favor. Pues eso, con esto termino. Soy Carlos Jacome. Nuestra empresa que tenemos en China es Weilai. Weilai quiere decir futuro. Curiosamente, es a lo que les invito, a sumarse a este futuro que se está formando. Y bueno, me va a encantar si tienen alguna duda o comentario, escucharlo y con todo gusto sacarle más provecho a esta reunión. Listo, Claro ya. que sí. Muchísimas gracias, maestro Carlos Enrique Jacome Muñoz. Le voy a compartir algunas de las preguntas que nos estuvieron llegando hace unos instantes a través del chat. Por acá nos comentaba uno de nuestros estudiantes, decía, tenemos un muy buen sistema de gobierno y China, tiene uno totalmente diferente. Algunos dirían que inferior, pero nos superan en muchos sentidos. ¿Qué cree usted que se necesita para cambiar? Te agradezco, muy diplomática tu pregunta, muy respetuosa sobre todo. ¿Cómo se llama, Diana? ¿Quién pregunta? Era un estudiante, André, me parece. Muy interesante. Yo te diría, lo primero es educar. No es fácil la respuesta. Yo te diría que ahorita con el modelo democrático que tenemos, soy optimista en esos 30 millones de mexicanos que salieron a votar, en esa responsabilidad que tenemos que dar seguimiento, no solamente es votar por votar. Sí difiero en que ni remotamente veo inferior al modelo chino, lo veo muy colaborativo. Creo que nosotros somos muy de generar esa comunidad, esa parte que tenemos muy arraigada en nuestro país, pero
contestando puntualmente, la pregunta es que nos entendamos como un trabajo colectivo de sociedad. Creo que una mala interpretación, un mal legado que nos dejó esa occidentalización es el individualismo, que sobre todo lo dio el capitalismo del siglo XX. No podemos competir contra un colectivo desde un individualismo, y eso lo veo con los jóvenes que llevamos año con año. Queremos ser el yo puedo, yo todo solo, yo soy el arquitecto de mi destino, yo todo lo resuelvo, y este es un trabajo colectivo. Entonces, ya sea nuestro modelo actual, lo solucionemos, pero es en trabajo colectivo. Esa es la respuesta que te diría que podemos aprender desde el trabajo colaborativo y basado en la educación. Listo. Correcto. También nos pregunta por acá Saúl Rubén Ricalday. ¿Considera usted que hace 20 años que se proyectaba para que México fuera potencia económica, el no poder lograrlo se deba a los gobiernos mal seleccionados o a la mentalidad de la sociedad mexicana? Pues es lo mismo, Saúl, yo creo. Pues el gobierno es el producto de la sociedad. Sí hay una responsabilidad nuestra, en una apatía, que creo que está quitándose, pero también creo que estamos descubriendo un modelo impuesto que no da los mejores resultados. Creo que nuestra democracia está lejos de la representatividad real. Creo que hoy nuestra democracia está más alineada a intereses económicos, a que el candidato que gana tiene que pagar todos los favores de la gente que invirtió en su campaña, que gana más alguien como Trump, que invirtió más en publicidad y en estrategia de comunicación que en resultados. No está basado en la meritocracia. Entonces, sí, yo creo que nos tenemos que reinventar, y ese rompimiento de estructura que dio China no es para que copiemos su modelo, sino para que como sociedad, y ustedes otra vez universitarios, reinventemos y hagamos modelos que realmente funcionen, ¿no? Creo que por ahí va el camino. Muchas gracias. Por acá Ricardo Gómez nos dice, en el caso de México, donde su economía es interdependiente con la de Estados Unidos, ¿cómo podría México imitar los aspectos positivos del modelo chino sin perjudicar su relación con Estados Unidos? Ay, buenísima pregunta, Ricardo. Muy buena. Te felicito porque un grave error es que creemos que estamos ante la disyuntiva. ¿Y a qué me refiero con disyuntiva? Es o estoy con Estados Unidos o estoy con China. Y hoy somos la cereza del pastel. Estados Unidos en particular, Europa y Canadá seguidos, se están peleando por México y el mundo hispano. Pero China también. Y Estados Unidos hace todo lo posible por alejar a China y viceversa. Si nosotros ahorita sabemos tomar ese protagonismo que tenemos por nuestra posición geográfica, bueno, poblacional, etcétera, y tomamos lo mejor de ambos sin pelearnos, sino con una excelente diplomacia, entonces tenemos todo para ganar y repuntar rápido, porque no tenemos por qué pelearnos y estar con uno o con otro. Si bien ambos están pidiendo esa lealtad, como Estados Unidos en el TME, que en la famosa cláusula anti-China, de que no permite que hagamos acuerdos con China, hay maneras, ustedes lo saben como abogados, hay mil maneras de poder manejar esto, pero yo creo que ahorita nuestra gran oportunidad ya se reflejó el año pasado. China fue el mayor inversor en el país en un año de crisis. Si nosotros sabemos tener esa oportunidad de que a fuerzas hoy por hoy Estados Unidos nos tiene que dejar de ver como el patio trasero, que fue despectivo y humillante que lo aceptáramos incluso nosotros. Entonces, ese juego de esa rivalidad es nuestra gran oportunidad ahorita. Muchas gracias. También por acá nos dice Sadir, nos pregunta, ¿qué necesita México como para poder seguir avanzando tanto económicamente y también en el ámbito educativo? Ay, si lo supiera, creo que podría ser presidente de la República, que no me gustaría, pero ¿qué nos hace falta? Pensar a largo plazo. Les comparto, como empresa firmamos hace 2, 3 semanas un convenio con FEMATUR, la Federación Mexicana de Agencias de Viaje, y el presidente don Jorge, ya es un señor mayor y con toda la experiencia del mundo, comentó, 18 años hemos hecho malas cosas en el sector turismo, porque no comenzamos por la educación. Hoy que firmamos este convenio con WELAI, si empezamos con la educación, que es que los jóvenes conozcan China, que empiecen a aprender el mandarín, lo va a ver. Entonces yo insisto, que por eso estamos con VM, por eso estamos trabajando, tiene que ser a través de la parte educativa, de pensar en largo plazo, quitarnos la inmediatez, la visión a corto plazo. El camino es largo, pero el mejor momento para empezarlo es hoy, a través de soluciones que vayan más allá de un bienio, un trienio o sexenios.
Entonces, cada gobierno que viene cambia la jugada y ese es nuestro gran enemigo. Nuestra gran oportunidad es pensar a largo plazo. Correcto. Y siguiendo en este tenor del ámbito educativo, me gustaría preguntarle si considera que en este tema de lo que platicaba hace un rato del socialismo, que tiene características especiales, de cuáles son las prioridades educativas en China, el hecho de que de que su modelo educativo, de que su modelo económico busque beneficiar al Estado sobre el individuo y que desde pequeños los chicos tengan esta idea de Estado y de Estado fuerte y de buscar siempre el beneficio del Estado, ¿eso habrá beneficiado también el boom económico? Sí, creo que es un gran reto, Diana. Si China lo logra mantener, creo que ese es el mayor reto. Y pongo el ejemplo ahorita de Jack Ma, de Alibaba. Sí iba a ser hace unos meses la mayor emisión en la bolsa de valores de la historia y el gobierno lo impidió. Dijo, no, Jack Ma, Alibaba no puede tener ese dominio de ese capitalismo depredador, que creo que es lo que no funciona, porque tiene que haber más empresas, tiene que ser más participativo. Es una línea muy, muy difícil, pero si realmente en ese contrato social el gobierno sigue siendo el gran regulador de esa igualdad social, esto va a ir muy bien. En el momento que los intereses económicos, como pasó en Occidente, y por eso la declaración que tenemos, el interés económico prevalece, entonces estamos en el problema que estamos teniendo ahorita. Perfecto. Y una última pregunta que nos acaba de llegar. ¿En qué sectores de la economía mexicana podría ser aprovechada para ingresar al mercado chino? A ver, otra vez, perdón, ¿qué sectores? ¿Qué? ¿Qué sectores de la economía mexicana podrían ser aprovechados, para ingresar al mercado chino? Pensando en exportación, tenemos mucho la oportunidad de diferenciarnos en productos. Dicho por chinos, que cuando estamos ahí en Shanghai en particular, me dicen, Carlos, ¿qué nos puedes ofrecer que no tengamos nosotros aquí? Tenemos todo, tenemos lo mejor del mundo porque todo el mundo se pelea por vendernos en esos 400 millones de clase media. Creo que la gran oportunidad es el diferenciarnos. Les pongo un ejemplo muy, muy interesante para que vean que no es problema de dinero, no es problema de visión, el problema es de visión solamente. Se acercó alguien que quiere con nosotros ir a China, un empresario, y su negocio me dice, Carlos, estoy vendiendo coches de lujo a China. No, estás vendiendo coches de lujo, si allá lo que hay son coches de lujo y mucho más que acá. Pero bueno, busca modelos del año particular que no se atiendan allá en China y está exportando contenedores con modelos muy específicos para allá. Y le dije a esta persona, oye, ¿qué pasaría si tú buscas modelos clásicos de los 50, 60, los modernizas y también los mandas? Bueno, le encantó la idea. Eso les pongo como un ejemplo de algo tan trivial o mundano como un coche, que puede parecer absurdo, pero si ustedes hacen un producto diferencial de calidad especializado a un mercado que busca diferenciarse, que busca separarse, verse único, creo que hay una gran oportunidad en la diferenciación. Y busquen el que quieres, en turismo, agrícola, lo que sea, hay una oportunidad de diferenciar, pero el ingrediente secreto aquí es la paciencia. Esa es la otra, para vender a China es con paciencia. Si tú quieres vender de un día para otro, y el gran mito que hay es que si yo le vendo algo a 1.400 millones y que me gane un peso, no, son segmentos. China tiene muchos submundos, entonces con una provincia, una región que te especialices y veas que necesitan exactamente allá y lo puedas atender, con paciencia, lo vas a lograr. Pues muchísimas gracias por estas grandes aportaciones, por estas respuestas a las inquietudes planteadas por nuestros estudiantes, a quienes agradecemos mucho esta participación activa. Sin lugar a duda, creo que esta sesión nos ha abierto mucho la mente, una excelente sesión de la mañana, ¿no? Porque así nos vamos con muchas reflexiones para lo largo del día. Yo creo que así vamos a estar todos reflexionando mucho de lo que hemos platicado. Y de verdad, muchísimas gracias, maestro Carlos Enrique Jácome Muñoz, por todos estos comentarios vertidos. Ha sido un placer contar con usted en VM Radio esta mañana del día de hoy. Diana, un gusto. Alberto, gracias por tu apoyo. Pues jóvenes, un gusto y espero pronto verlos en China. Muchísimas gracias, maestro. Y nada más le recuerdo a nuestra amable audiencia que los esperamos a las 18 horas para nuestra cuarta sesión de la Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Esperamos contar con su asistencia. Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Una producción de VM Radio.